Le invito a que vayamos al texto bíblico. Y hoy el texto que nos ocupará, hermanos, para reflexionar en la palabra de Dios se encuentra en el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan, capítulo 1, versos 29 al 34. Es de aquí donde tomamos la frase que hoy es, por decirlo así, la parte que da, donde se cimenta nuestra práctica del día de hoy. Jesucristo, Cordero de Dios. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a centrarnos, hermanos, en el versículo 29 al versículo 34. Si usted tiene a la mano este texto, voy a permitirme leer para ustedes esta porción y posterior a él estaremos reflexionando en ella. Quien no tenga a la mano, hermanos, la palabra en la pantalla se estará proyectando para que sea accesible para todos. Juan 1:29, Juan capítulo 1, verso 29 al 34 dice de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Después del prólogo, hermanos, el Evangelio de Juan, en sus primeros 18 versículos, se encuentra lo que se conoce como el prólogo del Evangelio. Después del prólogo, repito que va desde el versículo 1 al versículo 18 aproximadamente, aparece aquí en el Evangelio de Juan la presencia o la figura de Juan el Bautista en el Evangelio, y bueno, aquí en Juan, pero también en los Evangelios sinópticos va a aparecer la persona de Juan. La primera parte, que es el prólogo, se va a hablar sobre la preexistencia de Jesús. El mismo texto va a iniciar haciendo varias declaraciones muy importantes que son como las líneas temáticas de todo el Evangelio. Va a hablar sobre que Jesús es el Verbo, o que el Verbo es Dios, y va a hablar, repito, sobre la preexistencia en general de Jesús y varios temas que son los que discurren a lo largo de todo el Evangelio. Después de esta parte, y cuando Juan el Bautista aparece en escena, que nos va a ocupar la sección pasada y esta sección que acabamos de leer, o parte de la sección que acabamos de leer, se va a abordar otro tema también igual de importante. En la primera parte se habla sobre la preexistencia de Jesús. En esta parte se va a hablar sobre la preeminencia de Jesús. Juan el Bautista, en este caso, va a decirnos que Jesús no solo es antes que todo cuanto existe, o sea, Jesús, el evangelista no solo va a decir que Él es el origen de las cosas, que Él estaba compartiendo con el Padre porque tenía la esencia del Padre, sino que nos va a decir, aparte de esto, de que Él es antes de todo cuanto existe, Él nos va a decir que Él es superior también a todo lo que existe. Él es más allá de todo lo que conocemos y en especial de todo proyecto humano. Jesús va a través de lo que el evangelista recoge y va a transmitir, nos va a decir que Él es el principio en estos dos capítulos. Jesús es el principio y es el origen de todo cuanto existe, pero también es la culminación y trascendencia de lo futuro. O sea, en pocas palabras, lo que está haciendo es presentar, más allá de la historia, usando el presente, el pasado, el presente y el futuro, la obra de Jesús. Por eso, al usar estos tres tiempos que para nosotros representan todo el tiempo, estos tiempos verbales que representan todo el tiempo,
Lo que está diciendo Juan, de alguna manera, es: Jesús estaba por encima de esta realidad temporal que nosotros hoy conocemos. Él existía antes, Él es el que da origen a lo que está hoy, y Él es la culminación de todo lo que ha de venir. La figura de Juan el Bautista, entonces, en esta parte y en los evangelios, hermanos, es clave para entender la labor de Jesús. Por eso la frase que Juan va a decir, repito, y que es lo que nos ocupa hoy, es importantísima. Aunque pareciera que es así como un mero dato, una mera referencia, hablar de Juan el Bautista, en los evangelios no es así. Su persona, repito, es determinante por varias razones. Primero, por la razón histórica. Juan el Bautista, muchos biblistas asumen que en la época del texto, Juan, o al menos en la época anterior al texto, Juan el Bautista tenía seguidores. El mismo texto nos da esa referencia. Juan el Bautista era visto, como muchos en su tiempo, como un posible Mesías, y que él tenía seguidores, Juan el Bautista, y que entonces había de alguna manera la pregunta: ¿quién tendría que ser, o quién es realmente el Mesías? Juan el Bautista, que está en el desierto, que se viste a la usanza de los profetas, que vive como los profetas, pero que además es muy interesante que tiene una conexión con el sacerdocio, porque su padre es sacerdote, y cómo en él va a salir al desierto, que era el lugar ideal de los profetas, ¿verdad? El lugar donde los profetas se movían, y cómo va a invitar al arrepentimiento, cómo va a invitar a la conversión. Juan el Bautista, repito, es para muchos un prototipo del Mesías que había de venir, y que, dicho sea de paso, no era el único, ¿verdad? Pero que en ese momento era el más destacado, y era el que encajaba más con lo que se había dicho del mesianismo anterior, en especial en Isaías. Juan el Bautista encajaba en él perfectamente en esa descripción, y que había muchos que lo seguían, y que por eso en esta parte de Juan, que es el evangelio que más, de manera un poco más explícita, habla sobre su ministerio, ocupa un lugar muy interesante. Repito, una, por esta cuestión histórica de saber realmente, ¿es él el Mesías o es Jesús el Mesías? Y entonces vamos a ver todo esto en la trama, que en lo que vemos, Juan el Bautista va a enviar incluso a unos discípulos para preguntar a Jesús si él es el Mesías, y vamos a ver esta parte. Se sabe, por ejemplo, que los seguidores de Juan el Bautista hasta el día de hoy existen, se les llama los mandeos, y ellos siguen creyendo que Juan el Bautista era el Mesías, y que Jesús en algún momento fue el disidente que rompió con esa tradición, con esa enseñanza, y que hizo un nuevo movimiento, pero que el Mesías era Juan el Bautista. Por eso en el texto es muy interesante la dinámica que se da. Nosotros leímos solo una parte, pero si leemos toda la trama, todo el contexto, vamos a ver que se dan varias acciones simbólicas, como el hecho de que Jesús bajara, o que Jesús viniera a Juan el Bautista y él se dejara bautizar por él. Ese acto, el acto de que Jesús se dejara bautizar por él, muchos lo interpretaron precisamente como un acto de sumirse o asumirse como discípulo del Bautista. Sin embargo, repito, en este juego de acciones simbólicas, en boca de Juan el Bautista, el escritor Juan, el evangelista, va a decir que va a declarar esta máxima de que Jesús, de que él no es el Mesías, por un lado, primero, de que no es ni Elías, ni es el que ha de venir, sino que Jesús, o el que había de venir, todavía falta, y además que él no es siquiera digno de hacer algo en favor de él. Pero, repito, en todo esto, a lo largo de todo esto, podemos ver lo que significa, repito, y el porqué y la razón por la que esta presencia de Juan el Bautista es tan importante. Repito, un asunto histórico, pero también tiene que ver con sus personas, una cuestión más de su mensaje, de lo que representaba sus personas en ese momento, y su discurso que ellos tenían. Juan el Bautista va a venir de alguna manera ya
en el entendido cristiano de las comunidades primitivas, va a venir a representar esa culminación de una tradición o de un judaísmo israelita que se ha quedado, hermanos, sin otra cosa más que invitar al arrepentimiento. Juan el Bautista eso es lo que va a predicar. Juan el Bautista va a empezar a decir, cito el texto de Lucas, a las personas, a las multitudes que se acercan, les empieza a decir: oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Con Juan, hermanos, se termina, repito, esto es un entendido probablemente de las comunidades primitivas cristianas. En Juan se viene a culminar toda una experiencia un tanto fallida, no por el proyecto mismo, sino porque se ha hecho fallida por quienes participan en el proyecto, que es el pueblo de Israel, y que lo único que les queda, que es lo que le está diciendo Juan el Bautista, es arrepentirse, porque el juicio venidero está cercano. De alguna manera, en estas palabras de Juan se vislumbra un cierto conformismo, de decir: no podemos hacer más, a pesar de que se ha predicado la conversión una y otra vez, y que este tema no es exclusivo de Juan, no es propio ni es originario del Bautista, sino que esto ha venido haciendo todos los profetas, la tradición profética desde Elías, desde tiempos de Elías, que es desde antes de la época monárquica hasta el tiempo de Jesús, se ha venido diciendo: arrepentidos, cambien de conducta, regresen al Señor, y no ha habido cambio, y no ha habido un cambio permanente. Entonces, las palabras de Juan el Bautista, repito, dichas en el Evangelio de Lucas, nos suenan a eso. Juan invita, repito, a la conversión, pero esa conversión ya no es así como esperando una respuesta, ya es como una resignación, más bien a decir: pues es lo único que nos queda, lo peor que podemos hacer es seguir como estamos, y la única opción que tenemos es convertirnos, es arrepentirnos, pero eso en ninguna medida va a alejar el castigo. Por eso en el verso 9 del capítulo 3 de Lucas, en este hilo que estoy leyendo del evangelista, dice: y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto será cortado y se echará en el fuego. Juan, repito, ha denunciado, ha declarado que no queda otra cosa por hacer más que arrepentirse y esperar suplicantemente la benevolencia de Dios, pero que esa benevolencia puede venir tanto de una manera amable como puede venir en su experiencia de pueblo, como en el éxodo, como en lo que fue el destierro, como lo que fue el exilio. Y entonces él dice: ya no tenemos otra cosa que hacer, lo que pudimos hacer no lo hicimos, la propuesta de conversión ha fracasado, ya no hay más que hacer, ya no tenemos otra cosa a que apelar más que esperar la ira de Dios.